Ahí está. Bueno, en primer lugar teníamos que encontrar en todos los párrafos ejemplos de verbos en past continuous, ¿sí? Y teníamos que traducir esa oración, ¿sí? Esa oración que Hola, contenía ¿qué un tal? verbo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un verbo en past continuous en este caso. Acuérdense que podía ser was, were, más un verbo en ing, la voz activa, y la voz pasiva was, were, being, ¿sí? Con un verbo en past participle, o sea, de o tercera columna, ¿sí? ¿Tenemos alguno en el primer párrafo, que sería este acá? Sí, creo que había uno. We are singing, encontré. Ujú, bien. Y, We're y studying. was, perdón, No, forma, sí. was quickly working. Bien, was quietly working. Bueno, este quietly que está acá al medio es un adverbio que, como ya les he comentado varias veces, los adverbios a veces dividen el verbo, se ubican entre el auxiliar y el verbo. Eh, es una de las posibilidades. No forma parte del verbo, lo que es más importante acá sería el was y el working. Bien, bueno, esta oración es todo el párrafo, así que vamos a tener que empezar desde during, ¿sí? Durante, the frenzy es como el caos, ¿sí? Yo le puse frenesí porque Bueno, sí, es lo que también, hubiera encontrado. está bien, durante el frenesí, está bien, no pasa nada, de la Revolución Francesa, ajá. ¿Cuándo? Cuando el rey y la reina fueron guillotinados por conspiración en contra de la libertad de la nación, Ujú, y una docena de hombres sentados en el Palacio de las Tullerías ujú. fueron enviando miles a su muerte. Ajá, estaban enviando, sí, ujú. Un científico. Un científico estaba tranquilamente trabajando en un laboratorio químico en París. Bien, perfecto. Bien, genial esa traducción. Bien, segundo párrafo, ¿alguno en past continuous? Eh, Yet, while the streets of the city, Ujú. toda esa parte tiene. Bien, we're seeing, bien, we're sitting, and his We're foes planning, were planning. Bien, y serían esos dos, ¿no? Ujú. sí, Bien, ¿alguien que se anime a leer esa partecita desde yet hasta el final? en inglés o traducida. Traducida. Sí, siempre traducida. Sin embargo, mientras las calles de la ciudad estaban yendo con emoción y sus enemigos estaban planeando destruirlo, él estuvo junto a su asociado, Seguin, y Ujú. lentamente dictaba notas a su joven esposa a su lado. Bien. ¿Cómo tradujiste, perdón, el primero? El were sitting. Ah, ¿El cual? El primero, aunque las calles de la ciudad estaban. We're sitting, hirviendo, así lo encontré Sí, está traduciendo. bien. Aunque Es quedó, como. aunque poniendo la frase entera me quedó como estaban bulliciosas o algo parecido así, entonces no sabía. Claro, sí, la idea es como que estaban rebosando de excitement, es como de alegría, no me sale ahora en español, de emoción, ¿sí? Bien, y sus enemigos estaban planeando destruirlo, ¿sí? Se quedó junto a su asociado Seguín y lentamente dictaba notas a su joven esposa a su lado. Bien, en el tercer párrafo, a ver, creo que no hay acá. eh, no, ahí creo que Mm, no hay. No, no hay. Yo no encontré. No, no hay. Estaba Bien. estudiando. Pasemos al que sigue entonces. Acá, el que dice Lavoisier. Ujú. Was investigating. Bien, was investigating. Ajá. Y este sería Y el es el único acá. único, me parece. Ujú. Ajá. Bien. Bueno, esa oración, ¿cómo quedaría? Lavoisier. Estaba estudiando el proceso de respiración y transpiración del cuerpo humano.
Bien, están investigando los procesos. Investigando, claro. Bien. Los procesos de respiración y transpiración del cuerpo humano. Bien, perfecto. Y en este párrafo que sigue acá, ¿alguno en past continuous? Creería que no. No, no hay. Bien, pasemos a la página que sigue entonces. Bueno, este es un párrafo un poquito más largo. A ver si encontramos alguno acá. Pareciera que no. ¿Alguno encontró algo en esto? No. No, bien, no. Ajá, y acá donde dice Priestley and Cavendish. Ahí hay un we are We're working. Bien, we're working, ajá. Y ¿Qué we más? are discovery. Perfecto. Bien. Y pareciera que serían esos únicos, ¿no? Bien. Entonces, Sí. cientos, ¿cómo quedaría ese? ¿Cientos? Cientos estaban trabajando con el matraz, el crisol y la balanza. Bien. Esas son las traducciones que encontré porque no tenía idea de qué Sí, no, significaba. está bien, está bien, está bien. Son todos los elementos del laboratorio, ajá. Claro. Y mientras, ajá. Yo tengo una pregunta. Bien. ¿Cómo traducir plodding away? Ajá, bien, vamos a buscarlo porque eso es una frase nueva. Were plodding, kept plodding. Ajá, bueno. Plodding. Traducir ¿A a dónde la está eso? frontera me salió como alejándose, pero Puede sola ser. no me salía ningún significado, tipo. Plod away. Ninguno que concordara, digamos. Claro, sí, dice continuar trabajando. Sí, continuaron trabajando podría ser. Pónganlo así. ¿Sí? Dice, mientras los grandes oráculos de la química estaban descubriendo nuevas verdades, bueno, este unmasking se engancha con el Desenmascarando. mismo, claro, se engancha con el mismo where. Si estaban descubriendo y desenmascarando viejos errores, los The Lesser Lights sería como los menos inteligentes, por así decirlo, continuaron trabajando, construyendo una especie como de depósito de almacenamiento de hechos químicos, ¿sí? Which soon cried out of order. Bueno, eso también es una expresión que podría ser. Se clamaron ahí, clamaron por Sí. orden. Order. Sí, habría que buscarlo. Cry Porque out, sí. Sí, orar no me... clamaron, sí. Clamaron por orden, una cosa así. Pidieron, sí. Sí, está bien, no pasa nada. Son expresiones un poco más poéticas. No, la idea no es, sí, que lo importante acá es concentrarnos en los tiempos, ¿sí? Bien. Bueno, listo entonces el punto 1, que es lo de buscar los verbos en past continuous. Bien. Después tenemos que completar los enunciados en el punto 2. El primero dice, Seguín estaba herméticamente encerrado en una, los bordes de este hoyo con una Bueno, eso mezcla. me costó un montón, porque A yo ver, arranqué, puse en una bolsa de seda barnizada y ahí quedé. ajá. No A sé ver, qué vamos a decía después. busquemos. ¿Dónde estaba esto? Acá. Seguimos. Claro, estaba, en realidad, a ver, Seguín estaba herméticamente encerrado. Y yo hay que como que entender un poco el experimento, porque él Sí. quería como describir todo lo que salía y entraba del cuerpo, entonces necesitaba hacer como un lugar hermético, más o menos hermético, para meter adentro a la persona. Yo lo Claro, entendí así sí, por lo que traduje. claro. Y bueno, hice una bolsa de seda como que le puso ese tipo de barniz como para evitar que se salgan los fluidos, digamos. Claro, sí, dice,
que estaba herméticamente encerrado en una bolsa de seda como barnizada, que era airtight, vamos a buscarlo, pero al vacío, una cosa así es. Sí, hermético, seguro. Herméticamente cerrada. Claro, que dice render perfectly airtight, o sea que resultaba perfectamente asegurada, digamos, excepto por una slit, es como una ranura, un corte, ¿sí? Sobre la boca, que se dejó abierto para que pueda respirar, ¿no? Ay, pobre señor. Bien. Dice, los bordes de este agujero estaban cuidadosamente Cementados. cementados o pegados, sí, bueno, pegados podría ser, ¿sí? Unidos también, porque no sé si le habrán puesto cemento, pero la idea es como de unidos, ¿no? Alrededor de la boca, con una mezcla de pitch and turpentine. Bueno, pitch puede tener muchísimos significados. Yo lo Lo encontré encontré como brea. alquitrán. Puede ser, Ajá, sí. o alquitrán. Claro. Y resina podría ser. Sí. Y Clementina, sí, turpentine. resina. Aguarrás, Trementina. Trementina. Ah, guarrás. Bien. Bien. Está bien. Bueno. Sí. Tiene Ah, ¿eso bastante. lo encontraron como cómo? Aguarrás. Turpentine. Mm. No sé qué es trementina. Es la primera vez que escucho esta palabra. Me pareció como arena. Lo mismo, digamos, pero con otra palabra. Claro. Lo mismo, pero está bien. Sí. Sí. Bien. Resina entonces pitch y aguarrás. Bien. Bueno. Está bien. Luego dice, todo lo emitido por el cuerpo de Seguin debía ser retenido en la bolsa de seda, excepto lo que escapase de sus pulmones durante la respiración. bien, perfecto, buenísimo. Sí, esta es un poquito más sencilla. Bien, esta está acá, ¿sí? Todo lo que fuera emitido el cuerpo de Seguin había que retenerse en la bolsa de seda, excepto lo que escapara de sus pulmones durante la respiración. Bien, bueno, interesante, nunca había escuchado de esta investigación. Bien. Bueno, punto número 2, entonces listo. Responder en el 3. ¿Qué estaba investigando Lavoisier? Bueno, eso ya lo respondimos cuando tradujimos la oración, ¿no? Los procesos de respiración y transpiración del cuerpo humano, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué hizo Lavoisier con su manuscrito sin terminar? Bien. Se lo confió a Seguin. Bien. Acá. ¿Sí? A ver, un segundito. ¿Esto dónde estaba? Ah, sí, bien. Se los confió a Seguin, ¿sí? Bien. Sí, eso. No hizo mucho más. Se los dejó a él. Sí, porque fue arrestado. Claro. Sí, está bien. Y no pudo terminar su investigación. Bien. ¿A qué prueba eran sometidas cada pieza de información química obtenida de los fructíferos laboratorios de Europa? Bien. Eso estaría... Eran sometidas al test de flogisto. Ajá. Bien. ¿Dónde estaba eso que lo perdí? Al final está. Al final. En el último párrafo de las Sí, sí. oraciones. Every bit of chemical information. Ajá, bien. Bien, ajá. Se ponía a prueba sí, con el test de Phlogiston, ¿lo encontraron? Era Sí, como una prueba. Ah, bueno, acá. era la sustancia mágica que explicaba lo que no podían explicar. Bien. Básicamente. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Listo, entonces. ¿Quedó alguna pregunta de este trabajo? No, todo bien. ¿Todo No. bien? Bueno, bien, perfecto. Bueno, este sería entonces el segundo trabajo. Recuerden entregar junto con el resto antes del primer parcial, que si mal no recuerdo lo dejamos para el 18 de septiembre, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos entonces a arrancar con el tema de hoy, que ya lo habilité en la plataforma.
que es otro Yo de los intenté tiempos... mirar Sí, el primer video ajá. y me marca error, cuestión que no lo pude mirar. Y me dice, inténtalo más tarde y vengo hace días tratando y no lo pude mirar. Ajá, El primer video, porque no pude estar en la clase, o sea, sí, el sí, del está bien. 14. Del 14. Este, Sí, no lo puedo ver. yo lo estoy viendo acá. Sí, acá lo estoy viendo. Mira, yo te comparto pantalla si querés. Sí, dale. Y te muestro. Coralia, yo la clase que viene por las dudas no creo que esté, Bueno, porque me mudo y no voy a tener internet. está bien, no hay problema. Ahí está. Bien, entonces, como les estaba comentando, vamos a trabajar con otro tiempo verbal que refiere al present perfect, ¿sí? Es un tiempo verbal que está muy relacionado con el pasado, ¿sí? Por eso lo estamos viendo acá después de dar los pasados simples y continuo, más que nada con el pasado simple. Pero es un tiempo que ya vamos a ver, en realidad decimos que es una especie de conexión entre pasado y presente, ¿sí? Como que vincula los dos tiempos. No es como el presente simple, que estamos hablando de algo que ocurre ahora, que es estable en el tiempo, o el pasado simple que, ¿se acuerdan? Dijimos son para acciones, situaciones que ocurrían en el pasado, que eran verdad antes, pero que ahora ya no ocurren más, que ya finalizaron y que ya ahora no son ciertas, ¿sí? Esto es una especie de vínculo entre pasado y presente. Fíjense esta línea del tiempo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos, bueno, como les decía, pasado, presente, bueno, futuro acá no tiene nada que ver. Lo que está en rojo es past simple, ¿no? Y decimos, I lived in Amsterdam for 2 years. Entonces, yo viví en Ámsterdam por 2 años. Quiere decir que durante 2 años en el pasado estuve viviendo en Ámsterdam, pero que ahora ya no vivo más. ¿Sí? Eso ya no es cierto, terminó. Fíjense que esa flecha roja, ¿sí? Involucra el pasado, pero no tiene nada que ver con la línea negra que sería el presente, ¿no? La línea negra vertical. Lo que está en azul, que es el tiempo que vamos a ver hoy, que es present perfect, fíjense cómo la flecha conecta desde el pasado hasta ahora, ¿sí? Y la oración que está debajo dice, I have lived in Amsterdam for 2 years, ¿sí? Yo he vivido en Ámsterdam por 2 años. Entonces, al decir esta oración, yo doy a entender que hace 2 años me mudé a Ámsterdam, ¿sí? Pero sigo viviendo. ¿Sí? Eso sigue siendo cierto ahora, ¿no? No es como el pasado simple que es yo viví, ya está, ya no vivo más. Esto es yo he vivido. Nosotros, sobre todo en Argentina, no usamos mucho este tiempo verbal y su traducción más común, que es el haber hecho algo, ¿no? Yo he vivido, ella ha vivido, nosotros hemos estudiado, ¿no? No se usa mucho, sobre todo en la oralidad. Capaz sí en algunos textos formales puede llegar a aparecer, pero nosotros, por lo menos los argentinos y más acá en Entre Ríos, no lo usamos mucho. Se usa más en España, en otros países. Pero bueno, existe, ¿sí? Y el present perfect en inglés es muy usado en la oralidad y en lo escrito, ¿sí? Vamos a decir que es un tiempo compuesto porque está formado por 2 palabras. Una va a ser el auxiliar, que es have o has, ahora vamos a ver igual bien la conjugación, y la otra palabra va a ser el verbo propiamente dicho, que va a estar en pasado participio, ¿sí? Igualmente ya vamos a llegar ahí bien. Antes de eso, veamos algunos usos del present perfect y veamos la comparación con el past simple. Podemos utilizar el present perfect para hablar de acciones unfinished, o sea, que no han finalizado, o finished, o sea, que han finalizado, pero que tienen cierta connotación que lo distingue del pasado simple, ¿sí? Vamos con las no finalizadas. El present perfect se utiliza mucho para hablar de how long, es decir, cuánto tiempo. Y se usa mucho con estas frases al final, encabezadas por since o for, ¿sí? Since significa desde. Después de since siempre vamos a poner un punto en el tiempo, ¿sí? Como ahí, desde 1994, desde julio, desde la semana pasada, desde hace 2 meses, etc.
desde que tengo, no sé, 10 años, lo que sea. Entonces, la oración ahí dice, I've known Karen since 1994. Sí, yo. Vieron que nosotros diríamos yo conozco a Karen, si no, no diríamos yo he conocido. Pero bueno, a Karen desde el 94. Quiere decir que la conocí en el 94 y desde ahí hasta el presente, sí, la sigo conociendo. Y probablemente siga, ¿no? She's lived in London for 3 years, ¿sí? Bueno, esta es muy parecida a la que les leí recién. Ella ha vivido en Londres por 3 años. For, que sería el por, ¿sí? En español, va seguido de no un punto en el tiempo, sino un periodo en el tiempo, ¿sí? 3 años, 4 meses, 5 semanas, etc. ¿Sí? Un periodo de tiempo. Y bueno, es muy parecido a la que les dije recién, ¿no? Yo he vivido en Londres por 3 años. Es decir, me mudé hace 3 años, pero esto sigue siendo cierto. Yo sigo viviendo, ¿sí? Por eso decimos que son unfinished, que no han terminado, continúan en el presente. Cuando hablamos de acciones finalizadas, bueno, en primer lugar, podemos hablar de una acción que a lo mejor sigue vigente, pero lo que no está finalizado todavía es la referencia temporal, ¿sí? Por ejemplo, I haven't seen her this month, ¿sí? Esta sería la referencia temporal. Yo no la he visto este mes. ¿Qué doy a entender? Que si bien hay una acción que en este caso todavía no se ha cumplido, que es que yo no vi a tal persona, lo que no está finalizado todavía es la referencia Periodo de temporal. tiempo. Claro, este mes todavía no terminó el mes, ¿sí? Ujú. Lo mismo los ejemplos que tenemos debajo. This week, esta semana, todavía no terminó la semana. Today, hoy, todavía no terminó el día, ¿sí? Este mes, este año. Entonces, puede cambiar eso. Por ejemplo, uno puede decir, I have had 3 tests this week, ¿no? He tenido 3 exámenes esta semana, pero la semana todavía no terminó y yo puedo llegar a tener algún examen más, ¿sí? Claro. Esa forma la usamos por ahí más en castellano. Sí, esa puede ser, No he Si podido no la hacer he tal visto, cosa todavía. claro, exactamente. Sí, esa sí, la utilizamos bastante. Ahí es verdad. Bien. Bueno, se utiliza también para acciones que ocurrieron en el pasado, pero se vincula con el presente porque tienen un resultado, una consecuencia en el presente. Por ejemplo, I have lost my keys. ¿Sí? Yo he perdido mis llaves. Mi resultado en el presente ahora es que no puedo entrar a mi casa. ¿Sí? O por ejemplo, uno puede decir, I haven't studied for the test, ¿sí? No he estudiado para el examen. Mi resultado ahora es que estoy por rendir y no estoy muy seguro, ¿sí? De cómo me va a ir. Entonces, de vuelta acá les recuerdo vínculo pasado-presente. Se usa también para hablar de noticias o eventos recientes que ocurrieron hace muy poco. Por ejemplo, the Queen has given a speech, ¿sí? La reina ha dado un discurso. Y se usa mucho con este tipo de adverbios como just, recién, yet, todavía, already, ya, recently, recientemente, ¿sí? Que me dan cierta noción de temporalidad, pero no es exacta, ¿sí? La idea es que fue algo reciente, que ocurrió hace poco. Y por último, se utiliza para enfocarse en experiencias, ¿sí? Experiencias de vida. Por ejemplo, I have been to Tokyo, ¿sí? Yo he estado en Tokio. Muchas veces se usa con estos adverbios como ever y never, ¿sí? El ever, por ejemplo, mucho en preguntas del tipo, have you ever, ¿sí? ¿Alguna vez has hecho tal cosa? ¿Sí? Por ejemplo, have you ever, no sé, been to the USA? ¿Sí? ¿Alguna vez has estado en Estados Unidos? Y uno podría decir, I have never been to the USA. ¿Sí? Nunca he estado en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto de las experiencias de vida? Bueno, se contrasta mucho con el pasado simple, porque, ¿se acuerdan que el pasado simple, yo les había dicho, tiene que tener una referencia de tiempo al pasado, ¿no? Ayer, el año pasado, en 2010, etc. Si él acá hubiese dicho que estuvo en Tokio en el 2012, por ejemplo,
no usaría present perfect sino past simple. Diría I was, o I went to Tokyo in 2012. ¿Sí? Cuando entonces sabemos exactamente cuándo ocurrió esta acción, se va a utilizar el pasado simple. Como acá no sabemos, él dice, yo estaba en Tokio, pero no importa cuándo, no sabemos, ¿sí? Se utiliza present perfect, ¿sí? Porque el enfoque, el énfasis está en la experiencia, no en cuándo ocurrió, ¿sí? También, por ejemplo, se podría agregar I've been to Tokyo twice, por ejemplo, 2 veces, ¿sí? También lo mismo, fue 2 veces, pero no sé cuándo. No me está diciendo, ¿sí? No sabemos, entonces no podemos responder cuándo ocurrió esta acción. Bien, con esto entonces vimos un poquito para qué se usa este tiempo. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda o alguna pregunta? No se entiende. ¿No? Sí. ¿Bien? Bueno, ok. Hay que ver Entiendo, cuando lo sí, usemos. sí. Bien, vamos a ver ahora lo más importante, que es la conjugación. ¿Sí? No es tan compleja igual. Bueno, yo les había dicho, este es un tiempo compuesto. Bueno, siempre vamos a tener el sujeto y vamos a tener un auxiliar que es have o has, seguido de un verbo que va a estar en pasado participio. Esto ocurre lo mismo en español, ¿sí? Porque nosotros no podemos decir yo he, que, estudiado, trabajado, visto, que, si necesitamos un verbo. Bueno, es muy parecido en inglés. Las dos partes tienen que estar. ¿Cuándo utilizamos have? Por las dudas lo aclaro, cuando el sujeto es I, you, we o they, ¿sí? Y cuando utilizamos has, cuando el sujeto es he, she o it, ¿sí? El sujeto lo que estaría aquí delante. Por ejemplo, uno podría decir I have, lo voy a escribir acá abajo porque está medio pixelado, I have tried sushi, ¿sí? Yo he probado sushi. ¿Bien? La forma negativa es el sujeto de vuelta y luego del have o el has agregamos not. Esto se puede abreviar como haven't o hasn't, ¿sí? Y de vuelta el verbo en pasado participio. Recordemos que el pasado participio, por las dudas, es el verbo que termina en ed o en tercera columna, ¿sí? Entonces, acá yo diría, I have not o I haven't tried sushi. Sí, yo no he probado sushi. Y en las preguntas, ¿sí? Recuerden que en las preguntas siempre hay inversión. El sujeto pasa a estar en segundo lugar. Delante vamos a poner el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar acá? Have o has. ¿Sí? Entonces ahora queda have o has, sujeto y de nuevo verbo en pasado participio. Entonces uno podría decir, have you tried sushi? ¿Has probado el sushi? ¿Sí? Si uno quisiera hacer una pregunta del tipo de información, ¿no? Con el qué, cómo, cuándo, demás, con las palabras interrogativas, esa palabra simplemente se agrega delante de todo esto, ¿sí? Les pongo un ejemplo. What have you done? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Entonces, what, have, sujeto you, done, que es el pasado participio de do, que sería hecho, ¿no? Del verbo hacer. ¿Sí? Entonces, esta es la conjugación de las oraciones en present perfect en voz activa. ¿Sí? Ahora después vamos a ver la voz pasiva. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Bien? Ok. Bueno, hay que tener cuidado porque a veces pasa que de vuelta, ¿se acuerdan como yo les decía la otra vez? Todos van al ed. Ah, listo, ed, pasado simple. Bueno, todos van al have o el has acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado porque si está solo el have o el has en la oración, no está acompañado de un verbo seguido en pasado participio, es el verbo tener en presente simple, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si uno encontrara una oración que dice, the students have a problem, ¿no? ¿Cómo lo pondrían esto en español? Los estudiantes tienen un problema. Exactamente, si bien que no lo traduje yo como han algo, ¿sí? Porque de vuelta, no podemos decir los estudiantes han un problema, ¿sí? Entonces, si el have o el has no está seguido de un verbo en pasado participio, es el verbo tener, ¿sí?
Hay que tener en cuenta esa diferencia. Bueno, veamos ahora cómo es la voz pasiva. Se puede repetir, tipo, han tenido que, no sé, o sea, que aparezca más de una vez have o had así junto uno al lado del otro. Podría ocurrir, sí, podría ocurrir si el autor quiere hacer énfasis en esas acciones. Por lo general, si es más de una aplica al mismo sujeto, por ejemplo, dice, The students have studied and taken many tests. Entonces, studied and taken, esos dos verbos, han estudiado y han rendido, están los dos enganchados con el mismo auxiliar, con have. Pero sí, Pero me refería a tener, por ejemplo, Have had, algo así, por ejemplo. have tenido. had, sí, eso sí, eso sí. Es de verdad, sí. Eh, si uno dijera, the students have had many problems, ¿sí? Esto nosotros lo diríamos, los estudiantes han tenido muchos problemas, ¿sí? Sí, sí, puede pasar. Ese segundo had es el verbo tener en este tiempo, ¿sí? Mm, Sí, 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 eso puede pasar. Chicos, ¿les parece si cortamos acá la llamada si no queda colgada la explicación de voz pasiva? Bueno. Porque ya se nos está por acabar el tiempo.